El juez golpeó la mesa y mi nombre llenó la sala como un aviso seco que no admitía réplica. En ese instante entendí que algo esencial no podía fallar. El aire cargado de polvo y papeles viejos presionaba el pecho mientras permanecía de pie, con la espalda recta, mirando un reloj inmóvil que parecía marcar la hora exacta del error. Antes de cruzar esa puerta, la mañana fue común: café tibio, ropa sobria, pasos firmes por un pasillo helado. Nada fuera de lugar y, aún así, cada avance se sentía pesado, como si el edificio empujara en contra. Guardaba un documento doblado en el bolso, no lo toqué. Había momentos en los que mostrar algo demasiado pronto podía romperlo todo. Los plazos no esperan y los silencios también deciden. Puertas que se abrían, sellos que caían, teclas rápidas, voces bajas. Nadie explicó nada y no hacía falta. La urgencia se percibía en la forma en que evitaban sostenerme la mirada, en la velocidad con que los expedientes cambiaban de manos, en cómo el sistema parecía respirar más rápido que yo. Pensé en promesas escritas con fechas claras y firmas firmes sin decirlas en voz alta. Pensé en lo frágil que puede volverse una vida cuando depende de formularios correctos y sellos puntuales. Algo importante estaba en juego y no admitía errores. Al levantar la vista apareció el presagio. Ese día no se decidiría por verdades, sino por órdenes. Mantenerme entera era necesario, no por orgullo, sino porque el tiempo, ese juez invisible, ya estaba contando. En el pasillo, una pantalla parpadeó con números rojos y avisos genéricos. Nadie corría, pero todo avanzaba sin pausa. El teléfono vibró en silencio y decidí no mirarlo. Existen segundos en los que cualquier gesto se convierte en prueba. Respiré despacio y comprendí que lo cotidiano puede volverse definitivo sin aviso, que un trámite mal colocado cambia destinos. Seguí esperando, firme, mientras el edificio entero parecía inclinarse hacia una decisión que todavía no conocía. Afuera, la ciudad continuaba intacta. Adentro, cada minuto tensaba una cuerda invisible y soltarla no era opción. Ese día entendí que fallar simplemente no estaba permitido. La audiencia avanzó sin mirarme directamente, como si mi presencia fuera un dato incómodo dentro de un sistema acostumbrado a decidir sin testigos. Un funcionario pronunció números, otro revisó una pantalla, alguien más acomodó carpetas con una prisa que no parecía casual. Yo seguía inmóvil, sosteniendo la misma postura, entendiendo que cualquier movimiento fuera de lugar podía interpretarse como una fisura. Entonces ocurrió la interrupción. No fue un grito ni un golpe, sino algo más frío. Una puerta lateral se abrió y el sonido cortó el murmullo de la sala. Pasos firmes cruzaron el piso con una seguridad que no pedía permiso. Nadie anunció nada, pero el ritmo del lugar cambió de inmediato. Las miradas dejaron los papeles y se alinearon hacia el mismo punto, como si una orden silenciosa acabara de caer. Una voz ajena al proceso pidió detener el registro. No levantó el tono ni explicó razones. Solo indicó que había una verificación pendiente y que el procedimiento debía pausarse. El lenguaje fue correcto, técnico, casi educado, aunque llevaba algo amenazante escondido entre palabras neutras. No se trataba de una sugerencia. Era una instrucción. Mantuve el control. No pregunté, no reaccioné, no busqué apoyo en nadie. Sabía que el peligro venía de afuera y que mostrar sorpresa podía jugar en contra. El juez escuchó sin interrumpir, revisó un documento que no estaba minutos antes sobre su mesa y frunció el ceño con una expresión que no revelaba emociones, solo cálculo. El sistema empezó a girar en otra dirección. Teclas sonaron de nuevo, sellos quedaron suspendidos en el aire, una llamada breve salió desde el estrado hacia una oficina que no podía ver. Nadie explicó qué se estaba verificando ni cuánto tiempo tomaría. El silencio volvió más denso, cargado de expectativa controlada. Desde mi lugar observé cómo el orden conocido se volvía frágil. Bastó una intervención externa para demostrar que lo establecido podía detenerse sin aviso. Aún así, seguí respirando despacio, recordando que perder la calma era conceder terreno. No estaba ahí para convencer, sino para resistir. La pausa se extendió más de lo normal. Un aviso apareció en la pantalla del fondo con un código incomprensible y una leyenda genérica. Nadie comentó nada. El mensaje era claro sin decirlo. Algo se había activado y ya no dependía de mí. Aún así, mantuve la mirada al frente,
entendiendo que el control, en ese momento, consistía en no romper la forma. La interrupción no trajo respuestas, solo una sensación precisa de amenaza administrativa. El proceso continuaría, dijeron, pero no bajo las mismas condiciones. Asentí en silencio. Había aprendido que cuando el sistema se detiene, no lo hace por error, sino porque alguien, en otro nivel, decidió mover las piezas. Y ese movimiento acababa de empezar. La pausa terminó sin aviso y el movimiento fue discreto, casi invisible. Un expediente distinto apareció sobre la mesa, más delgado, sin marcas externas. El juez lo abrió con cuidado, como si supiera que no formaba parte del flujo habitual. Yo reconocí ese gesto, no era curiosidad, era confirmación. Algo ya había sido validado antes de llegar a esa sala. Un registro fue leído en voz baja, con fechas, números de folio y una referencia legal específica. No hubo opiniones ni explicaciones añadidas. Solo datos. El documento señalaba una solicitud previa, ingresada semanas atrás, relacionada directamente con el proceso que estaba en curso. La relación quedó clara sin necesidad de nombres repetidos. El vínculo existía y estaba respaldado por firma y sello oficial. Escuché la mención de un parentesco registrado en archivos civiles, una coincidencia de apellidos que no era casual. No miré a nadie, pero sentí como el aire cambiaba. El texto hablaba por sí solo. La motivación no se explicó, aunque resultaba evidente en la naturaleza del trámite. Control anticipado sobre bienes aún no liberados, intervención preventiva antes de una resolución final. El juez solicitó una segunda hoja. Esa hoja contenía un audio transcrito, breve, con una solicitud directa y un tono firme. No había insultos ni amenazas abiertas. Solo una instrucción clara, hecha en el momento correcto, usando los canales correctos. El sistema respondió porque estaba diseñado para hacerlo. Comprendí entonces que no se trataba de un error ni de una confusión administrativa. Existía un patrón inicial, documentado, respaldado por registros legítimos. Todo estaba hecho dentro del marco permitido, aunque empujando sus límites. Nadie rompió reglas, simplemente las usaron antes que yo. La sala permaneció en silencio mientras el juez revisaba cada página. No hubo miradas cruzadas ni gestos teatrales. La revelación no necesitaba drama. Los hechos eran suficientes. Una relación cercana, una acción concreta, una intención implícita sostenida por papeles oficiales. Mantuve la postura y la respiración controlada. Identificar no era acusar. Bastaba con entender quién había activado el primer movimiento y por qué el proceso ya no me pertenecía del todo. El antagonista no apareció como figura visible, sino como rastro administrativo perfectamente ordenado. Ahí quedó claro que alguien había decidido intervenir mucho antes de ese día y que nada de lo ocurrido hasta ahora había sido casual. La audiencia no retomó su curso original. Cambió de forma. Cambió de ritmo. Cambió de lenguaje. Lo supe en el momento en que el juez ordenó continuar bajo un número de expediente distinto, vinculado, según dijo, a una revisión paralela que no figuraba en la agenda inicial. Nadie protestó. Nadie pidió aclaraciones. El sistema no necesita consenso cuando ya decidió avanzar. Horas después, en otro edificio, ocurrió lo mismo. Un trámite que debía ser automático quedó suspendido por una verificación externa. La persona que me atendió repitió palabras casi idénticas a las que había escuchado en la sala. Procedimiento en pausa, revisión preventiva, orden superior. El tono fue correcto, distante, sin espacio para discusión. No era una coincidencia. Era el mismo lenguaje operando en otro contexto. Al día siguiente, una notificación llegó a mi correo institucional. No llevaba firma personal, solo un código y una referencia cruzada. El mensaje indicaba que ciertos movimientos quedarían restringidos hasta nuevo aviso. La redacción era neutra, impersonal, perfectamente legal. Leí cada línea con atención y reconocí la estructura. No hablaba de culpabilidad ni de conflicto. Hablaba de control. Intenté avanzar por una vía distinta. Presenté una solicitud en otra oficina, usando un canal que no estaba conectado directamente con el proceso original. El resultado fue idéntico. Una espera breve. Una revisión inesperada. Una frase repetida con precisión quirúrgica.
La misma pausa. El mismo bloqueo temporal. El mismo silencio posterior. Cada evento empeoraba la situación sin necesidad de aumentar el tono. No hubo amenazas abiertas ni gestos visibles de presión. Todo se sostuvo en la repetición. En la evidencia acumulada de que alguien sabía exactamente qué engranajes mover y en qué momento hacerlo. El ataque no cambiaba de forma, solo de escenario. En registros distintos aparecía la misma referencia legal, el mismo argumento preventivo, la misma justificación administrativa. No hacía falta comparar demasiado para entender que el patrón era deliberado. La intención se demostraba en la constancia, no en la intensidad. Nadie improvisa un bloqueo múltiple en sistemas separados sin una estrategia previa. Cada intento de avanzar generaba una nueva capa de revisión. Cada revisión abría un plazo adicional. Cada plazo añadía riesgo. El margen de maniobra se reducía sin ruido, como si alguien cerrara puertas sin hacerlas sonar. Yo seguía cumpliendo con cada requisito, entregando cada documento solicitado, respondiendo dentro de los tiempos establecidos. Aún así, el resultado era siempre el mismo. La repetición dejó de ser frustrante y se volvió informativa. Mostraba intención. Mostraba alcance. Mostraba acceso. No era una falla aislada ni un funcionario excesivamente cauteloso. Era una secuencia diseñada para desgastar, para retrasar, para forzar una resolución por agotamiento. En una de las oficinas, una empleada bajó la voz al explicar el estado del trámite. No dijo nada nuevo, pero el gesto confirmó lo que ya sabía. El sistema estaba reaccionando a estímulos externos constantes. Cada movimiento mío activaba una respuesta automática previamente programada por alguien más. El lenguaje nunca varió. Esa fue la señal más clara. Distintas personas, distintos edificios, distintos horarios, la misma fórmula. El mismo tipo de bloqueo aplicado con precisión. La escalada no necesitó dramatismo porque se apoyó en procedimientos válidos, repetibles, defendibles. Con cada repetición, la situación se volvía más frágil. Los plazos empezaron a superponerse. Los registros comenzaron a contradecirse por acumulación, no por error. El riesgo ya no era solo perder un trámite, sino quedar atrapada en una red administrativa que se alimentaba de su propia lógica. Comprendí que el objetivo no era una decisión inmediata, sino extender el proceso hasta hacerlo insostenible. No hacía falta ganar en un solo movimiento cuando se podía empujar al sistema a cerrarse por saturación. La escalada estaba en marcha y no dependía de emociones ni de confrontaciones directas. Dependía de repetir el mismo ataque, en el mismo tono, usando los mismos recursos, hasta que la carga resultara imposible de sostener. Ahí quedó claro que no enfrentaba un obstáculo ocasional, sino una estrategia activa. La repetición no solo demostraba intención, demostraba paciencia, demostraba poder. Y cada nuevo bloqueo confirmaba que la situación ya no se trataba de avanzar, sino de sobrevivir dentro de un sistema que había sido cuidadosamente inclinado en mi contra. La notificación final no llegó con dramatismo ni advertencias claras. Apareció como un archivo adjunto, enviado desde una dirección genérica, con un asunto neutro que no sugería urgencia. Al abrirlo entendí que el punto más bajo no siempre se anuncia. A veces se presenta como una suma de decisiones tomadas sin mí, acumuladas con paciencia hasta volverse definitivas. El documento informaba que, debido a revisiones en curso, ciertas determinaciones serían ejecutadas de manera provisional. No pedía autorización ni ofrecía espacio para observaciones previas. Simplemente comunicaba que el sistema había avanzado siguiendo protocolos internos. Las palabras estaban medidas, limpias, imposibles de discutir desde lo emocional. Cada línea estaba diseñada para cerrar opciones. Leí con atención los anexos. Ahí estaban los registros que yo misma había entregado, reorganizados, reinterpretados, puestos a hablar en un orden que ya no me beneficiaba. Fechas correctas, números exactos, firmas auténticas. Nada era falso. Ese era el problema. Los documentos hablaban por mí, pero no decían lo que yo habría dicho si me hubieran permitido hacerlo. Las decisiones ya estaban marcadas como ejecutables. No se mencionaban responsables visibles, solo áreas, departamentos, instancias. El lenguaje eliminaba personas y dejaba solo funciones.
Apelar significaba entrar en otra cola, abrir otro plazo, activar otro circuito que ya había demostrado estar saturado. El riesgo dejó de ser abstracto. Perderlo todo se volvió una posibilidad administrativa concreta. Intenté solicitar una audiencia aclaratoria. La respuesta fue automática: solicitud recibida, será evaluada en un plazo indeterminado. Intenté registrar una observación escrita. El sistema la aceptó, pero la clasificó como información adicional sin carácter suspensivo. Cada acción encontraba una pared suave, legal, imposible de golpear sin lastimarse. El tiempo empezó a jugar en contra de forma abierta. Los plazos se vencían mientras las revisiones seguían activas. La provisionalidad se alargaba lo suficiente como para volverse costumbre. Lo que debía ser temporal comenzaba a adquirir peso definitivo. No hubo discusión, solo avance silencioso. En otra notificación se indicaba que, de no resolverse ciertos puntos antes de una fecha específica, el estado provisional se mantendría hasta nueva orden. La fecha estaba cerca. Demasiado cerca. Y no dependía de mí acelerar nada. El sistema ya había tomado el control del ritmo. Comprendí que ese era el verdadero casi final. No una derrota visible, sino una absorción lenta. Quedar atrapada en un proceso que no me expulsaba, pero tampoco me permitía avanzar. Permanecer dentro sin voz efectiva, mientras los documentos seguían decidiendo en automático. No había espacio para discursos ni explicaciones personales. Todo se movía en capas técnicas. Lo humano quedaba fuera por diseño. Cada intento de introducir contexto era devuelto como irrelevante para el procedimiento. El peligro no venía de una persona enfrentándome, sino de una estructura funcionando sin necesidad de justificar su curso. La presión no se sintió como amenaza, sino como desgaste. Revisar correos, descargar archivos, leer términos, aceptar acuses. La rutina administrativa se volvió asfixiante. No porque fuera caótica, sino porque era demasiado ordenada. Todo estaba en regla, incluso la posibilidad de perder. En ese punto entendí que la derrota no siempre llega con un no rotundo. A veces se instala como un sí condicionado, extendido hasta vaciarlo de sentido. El riesgo real era aceptar esa lógica y adaptarme a ella. Permitir que el sistema cerrara el caso por cansancio, por acumulación, por inercia. No hice nada impulsivo. Sabía que cualquier movimiento fuera del marco solo reforzaría la narrativa técnica que ya se había construido. Me limité a observar, a leer, a registrar cada cambio. El control que me quedaba era entender con precisión que se había decidido sin mí y cómo cada documento había sido usado para justificarlo. Ahí, en ese punto exacto, cuando todo parecía ordenadamente perdido, quedó claro que el sistema no iba a corregirse solo. La casi derrota no era emocional ni simbólica. Era administrativa. Y si no encontraba una forma de responder en ese mismo lenguaje frío y exacto, lo perdería todo sin que nadie levantara la voz ni asumiera responsabilidad directa. El cambio no empezó con una confrontación, sino con una revisión silenciosa. Volví al origen de cada registro, no para cuestionarlos, sino para ordenarlos de otra forma. El sistema había hablado con mis documentos. Ahora me tocaba responderle con los mismos elementos, sin añadir emoción ni interpretación. Fechas, números, sellos, rutas internas. Todo estaba ahí desde el principio, solo que disperso. Abrí una línea de tiempo precisa. No narrativa, sino técnica. Cada trámite quedó colocado en el día exacto en que fue ingresado, con hora, folio y dependencia responsable. Al hacerlo, apareció algo que antes no era evidente: superposiciones. Procedimientos activados antes de que otros cerraran formalmente. Revisiones preventivas iniciadas sin que existiera una resolución base que las justificara. No era ilegal. Era inconsistente. Solicité copias certificadas de registros internos que no suelen pedirse juntas. No argumenté por qué. Me limité a pedirlos como permite el protocolo. El sistema respondió porque estaba obligado a hacerlo. Tardó, pero respondió. Cuando llegaron, confirmé lo que sospechaba. Había decisiones marcadas como consecutivas que, en realidad, corrían en paralelo. Preparé un escrito breve. No expliqué mi situación personal ni describí consecuencias. Enumeré hechos verificables. Indiqué fechas contradictorias,
referencias cruzadas mal alineadas, plazos contados desde actos no concluidos. Usé el mismo lenguaje que ellos habían usado conmigo. Frío. Claro. Exacto. Ingresé el documento por la vía correcta, dirigida a una autoridad que no había intervenido antes, pero que tenía competencia para revisar coherencia procedimental. No pedí que resolvieran a mi favor. Solicité validación técnica. Eso cambió el tono de inmediato. La primera respuesta no fue una solución, sino una pregunta. Una sola. Pedían confirmar un dato específico. Lo confirmé con respaldo documental. Después llegó otra solicitud, esta vez pidiendo aclarar la relación entre dos expedientes que nunca debieron separarse. Respondí con anexos numerados. Sin adjetivos. El sistema empezó a escuchar porque hablaba su idioma. No había acusaciones, solo inconsistencias objetivas. No había reclamos, solo desajustes medibles. Las áreas que antes respondían con mensajes automáticos ahora firmaban oficios breves. El proceso dejó de avanzar por inercia y comenzó a revisarse por capas. Un funcionario pidió tiempo para verificar internamente. No fue una excusa. Fue una señal. El ritmo cambió. Las notificaciones dejaron de ser genéricas. Incluían referencias concretas a mis observaciones. Las decisiones ya no se ejecutaban de forma provisional sin revisión previa. La línea de tiempo se convirtió en la pieza central. Mostraba que ciertos bloqueos se habían activado sin respetar el orden lógico del procedimiento. No implicaba mala fe, pero sí un uso anticipado de herramientas administrativas. Eso bastó para detener la escalada. La autoridad solicitó una reunión técnica. No presencial. Documental. Intercambio de escritos. Cada parte debía sostener su posición con registros verificables. Yo tenía los míos organizados. Ellos tenían que justificar por qué el sistema había reaccionado de forma repetida sin resolver el fondo. Las respuestas se volvieron más cuidadosas. Algunas revisiones fueron levantadas. Otras quedaron en pausa formal, ya no automática. El riesgo inmediato empezó a reducirse. No porque alguien cediera, sino porque las pruebas obligaban a reconsiderar el curso. El contraataque no fue rápido ni visible. Fue acumulativo. Cada documento correcto restaba fuerza al bloqueo anterior. Cada fecha bien colocada abría una grieta en la narrativa técnica que se había construido sin mí. El poder empezó a moverse, no por voluntad, sino por obligación. Al final de esa fase, el sistema ya no podía sostener que todo avanzaba conforme a protocolo sin responder a las inconsistencias señaladas. La carga pasó a otro lado. Ahora eran ellos quienes debían explicar. Yo solo seguía presentando pruebas, una por una, con la misma calma con la que había soportado la casi derrota. Ahí quedó claro que el equilibrio había cambiado. No por un golpe directo, sino porque los hechos, ordenados con precisión, habían hecho imposible seguir ignorándome. El sistema no reacciona a la emoción, pero no puede esquivar los datos cuando están completos. Y por primera vez desde el inicio, la estructura dejó de cerrarse sobre mí y empezó a abrir espacio para una corrección real. La resolución no llegó de golpe ni con un anuncio solemne. Se manifestó como una secuencia ordenada de comunicaciones formales que, leídas en conjunto, cambiaron por completo el sentido del proceso. El primer aviso fue breve y preciso. Se informaba la reapertura de la evaluación principal bajo un marco corregido. No hablaba de errores ni de responsabilidades personales. Hablaba de ajustes necesarios para garantizar coherencia procedimental. Ese lenguaje fue suficiente. Confirmaba que el sistema había reconocido, sin decirlo abiertamente, que algo debía enderezarse. Las revisiones paralelas quedaron sujetas a una validación posterior. Los bloqueos automáticos fueron sustituidos por estados temporales claramente definidos. Por primera vez, las decisiones dejaron de ejecutarse sin explicación técnica asociada. Días después llegó el documento central. Extenso, estructurado, con referencias cruzadas a cada punto que yo había señalado. La autoridad enumeró los antecedentes, describió la secuencia real de los actos administrativos y estableció un nuevo orden lógico para su resolución. No se mencionaron intenciones ni conflictos personales. Todo quedó enmarcado como una corrección sistémica. El efecto fue inmediato.
Las áreas que antes actuaban con autonomía preventiva recibieron instrucciones claras de limitar su intervención. Los expedientes se reunificaron. Las fechas se reacomodaron conforme a la línea de tiempo validada. Lo que había sido una red de pausas indefinidas se convirtió en un camino único, con pasos definidos y plazos concretos. La decisión formal llegó con un encabezado sobrio y una conclusión directa. Se reconocía la validez de los actos iniciales que me correspondían y se establecía que cualquier intervención previa quedaba sin efecto por falta de base procedimental suficiente. No hubo celebración. No hubo reproches. Solo una corrección explícita del curso. El control cambió de manos sin espectáculo. Quien había activado el mecanismo de desgaste perdió margen de acción al quedar sujeto a un proceso que ya no podía adelantarse ni fragmentarse. El sistema cerró filas alrededor de su propia coherencia. Esa fue la consecuencia real. A partir de ese momento, cada movimiento quedó registrado con trazabilidad completa. Las notificaciones incluyeron fundamentos claros. Las decisiones fueron adoptadas dentro de los plazos normales. La provisionalidad dejó de extenderse como amenaza latente. El riesgo de perderlo todo se desactivó sin dramatismo. No hubo venganza ni castigo visible. El antagonista no fue expuesto ni señalado públicamente. Simplemente perdió la capacidad de influir desde los márgenes. El poder que había ejercido a través de repeticiones silenciosas quedó neutralizado por un procedimiento que volvió a funcionar como debía. La resolución también trajo una consecuencia menos visible, pero más profunda. El sistema, al corregirse, dejó constancia de cómo debía operar en situaciones similares. Los criterios quedaron asentados. Las áreas involucradas ajustaron protocolos internos. No por mí, sino por la necesidad de evitar que la misma desviación volviera a ocurrir. Cuando todo terminó, no sentí alivio inmediato. Sentí claridad. Entendí que la victoria no había sido personal, sino estructural. No gané porque alguien se apiadara ni porque una verdad emocional saliera a la luz. Gané porque los hechos, presentados con precisión, obligaron al sistema a mirarse a sí mismo y corregir el rumbo. Salí del edificio sin mirar atrás. Afuera, la ciudad seguía igual. Adentro, algo había cambiado de forma definitiva. El proceso se cerró con una resolución firme y un mensaje implícito. El control basado en desgaste no sobrevive cuando se enfrenta a pruebas ordenadas y a un lenguaje que el propio sistema no puede ignorar. Esa fue la consecuencia final. No una revancha, no un discurso, no un final ruidoso. Solo una corrección oficial que devolvió el equilibrio y dejó claro que, incluso dentro de estructuras frías y complejas, la precisión puede más que la presión.